¿Cuál es la situación en Venezuela? Hay un gobierno que claramente no reúne los parámetros de una democracia clásica y de dudosa legalidad en su El último proceso el último eleccionario. proceso electoral, que tiene que ver también con el origen del chavismo. Chávez fue golpista en el año 92, luego Fracasó en ese fracasó el intento, golpe y pero luego posteriormente llegó a través del voto popular. gana, Sí. gana elecciones. Entonces es un gobierno cívico-militar con una brutal presencia militar. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas manejan PDVSA, que aporta el 96% de las divisas que tiene Venezuela. Y de las 300 y pico de empresas públicas, maneja cerca de 70, los maneja las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, hay una presencia fortísima de las Fuerzas Armadas y después vamos a ver cómo influye todo esto. Frente a eso hay una oposición bastante desmembrada, que ha tenido picos en donde ha podido organizarse y luego ha decaído en sus posiciones hasta que llega a este proceso en donde el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Guaidó, se constituye o se proclama presidente provisorio. Sí. O provisional, no recuerdo exactamente cómo es el tipo. No, frente a esto, ¿cuál es la situación? Hay que preservar principios de autodeterminación, sí, pero también el principio de autodeterminación y de no injerencia cede cuando hay una abierta violación a los derechos humanos. Los argentinos lo conocemos. Durante la dictadura militar, ¿qué decían los militares? No, el derecho de autodeterminación y la no injerencia de asuntos países internos. en asuntos internos. Sí. ¿Qué decían desde Jimmy Carter y Patricia Derian en Estados Unidos a las socialdemocracias europeas? No, en Argentina se violan los derechos humanos, denunciamos a ese régimen dictatorial, etcétera, 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 y así fue como en su momento vinieron delegaciones extranjeras, Exactamente. de organismos internacionales, y en algún momento o en alguna medida se pudo dar a conocer lo que estaba pasando en la Argentina. Por lo tanto, ese principio de autodeterminación cede en parte frente a lo que son violaciones abiertas a los derechos humanos, que ya, digamos, quien niega que en Venezuela se han violado los derechos humanos, evidentemente no quiere ver la realidad.